Pero recordemos, por ejemplo, algunas instancias en donde diferenciamos este significado más literal y este significado más profundo, o significado más bien connotativo. Puede ser con algunos de los ejemplos que vimos hoy día, pero traten de recordar algo, donde, por ejemplo, no sé, supongamos, voy a dar el ejemplo de hoy día. Hoy día en la mañana, ven ahí está sonando el perrito, vimos este mensaje del jefe Gorgory que hacía el guiño guiño, ¿se acuerdan? Entonces, claro, eso es como lo literal, como lo superficial, que uno ve, hace un guiño guiño, pero el guiño guiño tiene otro sentido, que en el fondo es como sobórname en ese momento. Ahora, ¿qué otra instancia ustedes recuerdan? ¿Qué otra instancia, por ejemplo, hay interpretación? La música, profe. Claro, muy bien. ¿Y recuerda alguna canción o algo particular? La que vimos hoy día en clase. Claro. Hoy día estuvimos viendo el video de Lady Gaga, lo vimos con los dos cursos. Vimos el de 9-11 y claro, vimos que ahí habían varios elementos que no eran literalmente lo que significaban. Veíamos que, por ejemplo, ella tenía una tobillera, pero que no era una tobillera, sino que más bien era esta especie de lesión que se había realizado en la tierra. Entonces vemos que hay significados que son, no es solamente el significado literal, sino que hay un significado más profundo. Y muchas veces, pero en el caso de la prueba vamos a centrarnos más en el propio texto, vamos a tener que ir más allá del texto. No, acá generalmente esto no significa que vamos a dar interpretaciones muy alejadas, sino más bien significa que nosotros, para poder, por ejemplo, descifrar qué significa un elemento, no lo tenemos que ver solamente acá dice la luna y es la luna, sino que este elemento significa algo más, otro elemento que no, quizá no aparece dicho de manera directa en el texto, pero que de una u otra manera se presenta. Esto a veces también cuando hay tiempo, es decir, cuando ustedes tienen controles de lectura, se relaciona principalmente con la obra del autor y el autor mismo. Entonces, dicho esto ya, hoy día lo que vamos a trabajar, nuestra meta es interpretar diferentes tractos de texto. Si alcanzamos, vamos a trabajar un poquito con vocabulario. Y miren, acá se me perdió. Acá debía decir interpretación y no se quedó, pero vamos a trabajar primero con este concepto, que ya más o menos lo hicimos. Vamos a trabajar consejos específicos y luego vamos a ejercitar. Entonces, ¿en qué fijarse al momento de interpretar? Yo les realicé esta lista que son algunos elementos que también la semana pasada estuvimos revisando, que nos dan como alguna especie de señales, consejos generales para buscar cómo podemos interpretar. En primer lugar, nos vamos a fijar en el contexto. Esto hay que recordar lo que nos dijo muy sabiamente el profe Joaquín la semana pasada, que en el fondo tenemos que dejar que el texto hable. Uno, por ejemplo, hay ciertos elementos, sobre todo los elementos relacionados a la naturaleza, que generalmente están como ya como entre comillas cargados. Por ejemplo, la luna, el sol, los árboles, son elementos que son tan recurrentes en la vida humana y llevan tanto tiempo que tienden a simbolizar ciertos elementos. Por ejemplo, la luna tiende a vincularse como a lo femenino, el sol al día, de hecho en muchas lenguas sol y día tienen la misma palabra, o a la luz, pero también esos símbolos a veces pueden tener otros significados. A veces la luna va a significar otro elemento y lo mismo ocurre con el sol. El sol de repente puede ser visto como algo positivo, quizá en otro elemento, quizás si lo vemos en otro texto va a significar algo negativo. No son símbolos que simplemente lo intercambiamos como si fuera otra palabra, sino que tienen que ver con que ellos tienen una especie de elementos asociados y que dependiendo del contexto vamos a asociarlo a uno u otro. En segundo lugar, debemos revisar de manera muy detallada el elemento que nos va a tocar. Los elementos, por ejemplo, lo mismo que estamos viendo el tema con la luna, el sol, son elementos que nosotros asociamos a distintas cosas. Por ejemplo, ¿ustedes a qué dirían que típicamente se relaciona? Igual vimos algunos, pero pueden nombrar otros. Por ejemplo, la luna. Ahí dibujé la luna. ¿A qué asociamos típicamente la luna? Es la mejor luna del mundo esa. Ah, gracias. No es tan exacta, pero bueno. Ya, pero cuéntenme, ¿a qué ustedes ven la luna? ¿A qué la asocian? Hay canciones de cuando chicos que hablan de la luna, hay cumbias que hablan sobre la luna. A la marea.
Ya la marea, lo podemos relacionar a la marea. ¿Qué más? ¿A qué más asocian la luna? Si mal no recuerdo, había un mito que siempre decían a los niños que la luna estaba hecha de queso. Ya. También uno podría asociarlo como eso a, bueno, ahí nos salen dos ideas, como una, como a ciertos mitos, a ciertas ideas más antiguas, y también a esto, por ejemplo, del material de la luna. Entonces, por ejemplo, de repente van a decir que es de queso, hay un poema de Pablo Neruda y a propósito sale como que es harina de salitre. Entonces también se hacen metáforas con el material de la luna, porque un elemento que, aunque vemos todas las noches, y han habido, dicen, ciertas visitas, no sabemos realmente qué ocurre ahí. Entonces esconde muchas historias la luna, y probablemente en todas las culturas hay historias con la luna. Y entonces vemos ahí que podía tener con la composición como el queso, que la podemos asociar a la marea. ¿Algo más que se le ocurra? Hay muchas canciones sobre la luna. De hecho, yo creo que hay demás. Bueno, no creo que sea malo. ¿Algo más? La fertilidad también. La fertilidad también, claro. Claro, de hecho, entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué asociamos significados? Porque ustedes de repente van a encontrarse un poema sobre la luna y de repente los poemas no son tan claros. Entonces, como un consejo que les puedo dar y que vamos a volver a revisar, es que asocien, por ejemplo, a qué elemento típicamente podemos asociar eso. Por ejemplo, si yo digo, sé que algún día seré libre, pero sigo azotada por el hierro. En ese caso, ¿qué podrá significar el hierro? Sigo azotada por el hierro. Sé que algún día seré libre. A unas cadenas o algo. Claro, muy bien, Samuel. Claro, porque el hierro, por ejemplo, lo relacionamos como a un material que es duro, algo que es difícil, con lo que se hacen las cadenas. Entonces, los elementos cuando a veces no sean tan visibles, tan claros, lo que ustedes pueden tratar es como pensar, ya, pero ¿con qué asoció la luna? Veamos ciertos significados. Eso no significa que el significado que usted postule va a ser. No, pero tienen que ver si esa relación calza. Y lo último que tienen que ver es que, por ejemplo, tienen que ver que hay una conexión entre la palabra y lo representado. Si yo, por ejemplo, digo, no sé, lo llamo en la mañana, voy a dar el mismo ejemplo, supongamos que yo tengo esta tijera y yo digo, no, la tijera representa la buena suerte, cuando pareciera no haber ningún enlace con eso, no tendría mucho sentido. Pero si le muestro al gato, el mismo gato de la mañana, ahí está, presente, y claro, el gato tiene como una bolsita de oro, tiene un montón de elementos, claro, hay una relación, hay una conexión más evidente entre ese elemento y los significados, tiene que haber una conexión. Los elementos tienen ciertos significados, pero no son relaciones arbitrarias, no son relaciones sin ningún motivo. Tiene que haber una motivación, tiene que haber algún elemento en común. Entonces, como les contaba, vamos a trabajar con este concepto de la luna, pero podría ser cualquier otro elemento. Entonces, les contaba, bueno, de nuevo está musicalizando mi perrito, que, por ejemplo, vamos a ver que va a depender del contexto. Entonces les traje dos canciones que no tienen nada que ver en común y que hablan las dos de la luna, porque como les contaba, hay muchas canciones sobre este elemento nocturno que nos acompaña. Entonces esta es una de Frank Sinatra, un cantante muy antiguo, yo creo que es como de los 60, 50 quizá, muy famoso en Estados Unidos por su voz, y que tiene una canción que se llama Fly Me to the Moon, que la letra dice algo así: llévame volando hasta la luna, déjame jugar entre las estrellas, déjame ver cómo es la primavera en Júpiter y en Marte. En otras palabras, toma mi mano y bésame. Y tenemos esta otra canción que probablemente la conocen mucho más, un clásico de la cumbia, que es Luna, Luna, que dice, Luna, Luna, tú sabes que la quiero. Luna, Luna, yo sin su amor me muero. Si se fijan, en ambas canciones aparece la luna, pero va a tomar un significado distinto. En este caso, ¿qué representa la luna en el primero? Una meta o algo que quiere llegar uno con otra persona, digo yo. Claro, una meta, por ejemplo, algo más, algo que se ve, por ejemplo, más lejano, podríamos decir. En este otro caso, cuando canta Ráfaga, dice Luna, Luna, tú sabes que la quiero, ¿qué podrá significar en este caso la luna? Puede ser un cómplice, ¿no? Claro, como una especie de cómplice, como por...
Porque en el fondo, ¿cómo a qué asimila la luna en este caso? Por ejemplo, usted, no sé, ¿a qué podría ser? No sé, pues si alguien le dice a otra persona, tú sabes que la quiero, yo sin su amor me muero. Sí, Matías, adelante. Es el oyente de la persona que está diciendo sus sentimientos. Claro, exactamente, es como una oyente y en este caso además es como una oyente, como decía muy bien Joaquín, cómplice, es como alguien como que tiene cierta cercanía, no es como porque uno tampoco le anda contando las penas de amor a cualquier persona, uno escoge a quién le cuentas. Entonces, si se fijan, es el mismo elemento, pero simboliza algo distinto. Entonces, esa es una idea que tiene que quedar clara, que es que los elementos van a depender de acuerdo al contexto. Ahora, como yo les contaba, los elementos también en caso que les cueste descifrar algo, porque en general, sobre todo cuando los textos son más connotativos, usan esto de que simbolizan otra cosa, a veces a todos nos ocurre que es difícil descifrar qué significa. De hecho, bueno, ahora no lo hice, lo iba a traer, pero le iba a traer un poema que era como bien críptico, entonces como que uno tiene que empezar a hurgar, como ya, ¿desde dónde yo me sujeto? Porque cuando uno no entiende algo en el texto hay que buscar como alguna especie de columna que nos ayude a descifrar el texto. Entonces, cuando eso les ocurra, puede ocurrir en los poemas, pero también a veces en el lenguaje narrativo, traten de buscar, por ejemplo, ya, bueno, habla de la luna, qué simboliza esto, se asocia a lo femenino, a la marea, puede ser algo con su composición, y eso les puede dar alguna pista a lo que puede significar. No les va a dar la respuesta, pero les puede dar pistas, y eso es importante. Por eso puse un bisturí, que es como en el fondo como ir diseccionando lo que revisamos. Ahora, lo último era esto que ustedes dijeron, que claro, vemos que la luna, en este caso, en el primer caso, refleja como algo como llévame a otro mundo, en el sentido como que este acto como de, no sé, que cuando le tome la mano y le dé un beso, como que lo va a llevar como a otro espacio, como algo fuera del lugar, fuera del mundo. Esto se relaciona con la luna, obviamente porque las dos están lejanas, están fuera de la Tierra, no son dos elementos en común. En cambio, en el caso, como el oyente de penas, como contábamos, tiene que ver como, por ejemplo, bueno, ¿por qué? De hecho, hay muchas canciones que hablan de esto de la luna. Hay como Luna Lunera, Escúchame, qué sé yo. Tiene que ver también con esto, por ejemplo, de que puede ser como una luz en la noche. En ese sentido representa como cierta esperanza la luna, pero también como porque un elemento que está quieto ahí, que te acompaña todo el tiempo en la noche, entonces que también puede escucharte o puede acompañarte en ese tiempo. Entonces, estas son como las ideas, bueno, voy a dibujar acá no muy bien, pero que tiene que quedarle. Cuando encontramos dos elementos, tienen que haber puntos en común. No puede ser algo que están unidos así sin ningún motivo, tiene que haber algo. Si yo digo, por ejemplo, hay otra canción, bueno, ¿recuerdan alguna otra canción de la luna? Mejor preguntemos a ustedes. ¿Qué otra canción recuerdan Profe, con la luna? ¿Sí? me acuerdo de Hijo de la Luna. Ya, muy buena canción. Vamos a buscar la letra. Ya, cuénteme usted, mientras buscamos la letra. ¿Y ahí qué pasaba con esta canción? Esta es una canción de Mecano, que bueno, ahí vamos a revisar un poco la letra. Ya, Vivi, cuéntanos, ¿qué pasaba con esta canción? Dice como tonto el que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar al día de esposar un calé. Ya, vamos a leer, tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo que habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que engendres de él. Que quien, su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Y el coro dice, luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel, hijo de la luna. Ya, ¿qué pasa con esta canción? Quiere explicar la luna menguante, porque en la canción dice que la luna menguará cuando el niño llorará, una cosa así. Entonces quiere explicar eso, ¿por qué la luna mengua o las estaciones de la luna? Algo así. A ver, en una parte dice, a ver, luna menguará. Sí. Casi al final de la canción. A ver, vamos a buscar la letra completa. ¿Ya? ¿Y qué más también? ¿Con qué hay con más asociaríamos a la luna en este caso? ¿Qué representaría la luna? Si lo pusiéramos como las figuras retóricas, ¿se acuerdan? Las metáforas. Ahí está.
Está buena lo que decía la Vivi, que en el fondo explica en el fondo como las fases de la luna. Muy bien. ¿Y qué pasa con esta luna? Porque vemos que esta ya no es una luna como quieta, sino que es como una luna que realiza acciones. ¿Qué podrá hacer? Ignoren a mi perrito. Pero ¿qué podrá hacer? Vamos a volver un poquito arriba. Vemos que esta mujer como que le pide a la luna y dice que quiere, acá la voz de la hablante nos dice como luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? ¿Qué podrá significar eso? ¿A qué les suena? Esto es como solo, esto es más libre, acá todavía no tenemos opciones, esto nos permite como un poco más jugar. ¿Qué más podría hacer? ¿Profe? Ay, esperen, ahí se ve la letra. Y ahora sí. O sea, ¿Sí? lo que la otra interpretación es que ella quería ser esposa de como del jefe de los gitanos, entonces la luna es como una divinidad, por último, como decirlo de alguna manera, entonces como que la personifica, entonces ahí como que ella le dice que ella quiere ser como la jefa, entonces ahí empieza la historia. Eso puede ser otra... Sí, súper, súper bien, Vivi. Claro, en este caso vemos que la luna ya no aparece como, y eso pasa también, importante que también ahí lo tomemos en cuenta al momento de interpretar, que elementos o sujetos que no sean humanos, o objetos no humanos pueden aparecer personificados, y pueden tomar ciertas características, pero que generalmente están asociadas como a la composición de ese elemento. Por ejemplo, acá vemos que la luna que se asocia más a lo femenino, es madre, no es una luna padre, sino que una luna madre, que quiere ser mamá además, como algo que obviamente no es, no es lo único que compone a una mujer, hay mujeres que no son madres, pero que en el fondo da cuenta que se asocia como ciertos espacios relacionados a eso. Ya, vamos a ver ahora, hoy, perdón. Ya, ya. Acá lo último que yo les quiero aconsejar es que en caso, voy a agrandar esto, en general cuando ustedes tienen tiempo y pueden buscar más sobre el autor, por ejemplo, esto lo pueden hacer ustedes con canciones que les guste, películas que les hayan gustado, lo recomendable es que busquen más sobre la obra y sobre el mismo autor, porque obviamente van a ver ciertos elementos que pueden ser, por ejemplo, no sé, de la vida del autor o del grupo, o por ejemplo, del mismo tiempo que se construyó la obra, que pueden influir en eso. Sin embargo, como eso no ocurre en general en la prueba, lo que yo les recomiendo es que se fijen en los detalles, en aquella información que no es directamente el texto, el cuento, pero que a veces pueden ser la fuente, pueden ser las páginas, puede ser, bueno, acá por ejemplo alguna información adicional. Por ejemplo, a veces sale, esto es un cuento que viene, no sé, de Copiapó y Marí, entonces uno dice, ah, ya, se va haciendo una idea y eso igual permite interpretar, porque nos puede dar algunas pistas. Ya, por último, para fijarse, y ahora empezamos con la parte de la ejercitación, es importante que se fijen en el tipo de texto o discurso. Y insisto, como habla los textos literarios, no van a ser igual a los no literarios. Entonces, eso significa que, por ejemplo, los textos literarios en general son mucho más ricos en elementos simbólicos. Es más normal que dentro de un texto literario ustedes encuentren que haya un objeto que simboliza otra cosa, mientras que en el caso de los textos no literarios, noticias, por ejemplo, es más inusual que eso ocurra, pero a veces sucede. Menos, pero sucede.
el uso, por ejemplo, de expresiones metafóricas o el lenguaje connotativo. Por ejemplo, en las noticias muchas veces van a encontrar algunas expresiones connotativas, sobre todo aquellas noticias que son como más lúdicas. Por ejemplo, recuerdo una que les presenté también en clase, que salía como Miguel Bosé, el gimnasta Miguel Bosé, se da nuevamente una vuelta de carnero, algo así, y obviamente ahí no aludía a que Miguel Bosé es un gimnasta, sino que más bien como que cambiaba cada rato de opinión. Entonces, también esas expresiones pueden preguntar, pueden consultarles sobre qué significan. Recordemos que la interpretación se relaciona principalmente con lo que algo significa, simboliza o representa. Por último, relacionar las palabras y el contexto entre sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una actividad. Como mi perrito está muy loco, no ha dejado de ladrar hasta este rato, lo que yo voy a hacer es que les voy a poner silenciarme, les voy a ir dejando, voy a pedirle a alguien que lea, y después ustedes van a contestar, les va a salir las votaciones, y ya lo hemos probado en clase. Ya, ahora vamos con la ejercitación. Ya, ¿quién puede leer? Por favor, yo en estos momentos no puedo leer, porque ya ven que hay mucho ruido. ¿Quién podría leer el texto? Javi, ¿yo Yo me leo, escucho? profe. Ya, Ah, ahí ya. tiene La profe, la algunos. profe. No, ¿Pero me ¿quién iba a escuchó? leer el Cristóbal? Sí, se escucha bien. Ya, no, entonces que lea el Cristóbal, lea más bonito. Sí, además lee bonito. Ya, bueno, yo leo, profe. Sí. Los espejos también se comportan como las personas. Unos nos quieren, otros nos odian, otros simplemente nos ignoran. Todos tenemos al menos un espejo que es nuestro amigo íntimo. Cuando entro por las mañanas en el baño veo en la repisa del lavabo frascos de cremas y colonias con nombres de dioses. En medio de este Olimpo cosmético y envasado me afeito contemplando mi rostro en un espejo muy amigo que se porta bien conmigo. Hace que me acostumbre lentamente a la crueldad del tiempo. Manuel Vincent, Espejos. Ya, muchas gracias, ¿no? El Cristóbal lee súper, es muy agradable escucharlo. Ya, vamos ahora a ver la pregunta. Si se fijan, uno pensaría hoy nos van a preguntar por los espejos, pero no, nos preguntan por la última frase. Ya, que es hace que me acostumbre lentamente a la crueldad del tiempo. Vamos a hacer una votación y las opciones son las siguientes. El ser humano termina por asumir la decadencia del cuerpo, el ser humano se acostumbra a situaciones tristes, se resulta imposible huir de las horas. Voy a mandarles la votación. Ya, van 4 votando, me quedan algunos todavía. 5. Van 7, ya. Vamos 30 segundos, vamos a dejar un minuto para contestar. Llegaron, así que ya no va, ya no va a hacer tanto ruido la mascota, así que ya. Ya quedan 10 segundos. Ya, ahora sí, vamos a finalizar la votación y vamos a discutir los resultados. Ay, no. Compartir los resultados. Ya, ahí sí. Ya, entonces vimos que la opción que ganó fue la primera, fue que decía el ser humano termina por asumir la decadencia del cuerpo. Esa fue la opción que salió seleccionada. Entonces veamos por qué. La mayoría optó por esta, pero veamos por qué esta sí, o por qué quizás están la mayoría equivocados y otra. Yo lo que les recomiendo cuando les toque hacer esto es que hagan los circulitos. Yo siento que a veces igual ayuda, sobre todo para ver ese espacio en común, porque siempre yo insisto, hay que buscar un espacio en común entre la palabra y lo representado.
Entonces, por ejemplo, acá, bueno, acá no alcanza a escribir porque esto no me deja escribir, pero por ejemplo sale acostumbrar, crueldad del tiempo. Yo diría que esos son los dos elementos claves. Ya. Partamos por la primera. ¿Por qué creen que podría ser? ¿Quién va a defender su respuesta? Es que dice, me acostumbré lentamente a la crueldad del tiempo. Se está Claro. refiriendo a... no, ahí se descarta totalmente la C. Ujú, En un momento menciona eso. claro. La crueldad del tiempo tampoco explica más la A que la B. Entonces ahí es totalmente por esto. Ya. Pero veamos, ¿por qué, por ejemplo, si se fijan, las dos tienen que ver con algo de la costumbre, el asumir algo? La C, por ejemplo, pareciera que ser la más lejana, principalmente porque dice huir de las horas. Claro, asociamos el tiempo a la hora, pero acá más que hablar como de que algo imposible, habla como que en el fondo él se acostumbró, como que ya aceptó esto. Entonces quizás eso no se relaciona tanto con el resulta imposible huir de las horas. Quizás si la frase es como es imposible escapar de la crueldad del tiempo, claro, quizá podría ser. Pero además acá pareciera que habla como, claro, de las horas, pero pareciera esto que es como la hora igual, si hubiera sido de los años, claro, pasan como dos elementos que en el fondo va disminuyendo la posibilidad de que sea esto. Entonces no se refiere exactamente a la frase que revisamos. Ahora la pregunta que yo les quiero hacer, ¿por qué será cuerpo y no será situaciones tristes? ¿Qué elemento hay en el texto? Sí, Matías, adelante. Profe, porque según el contexto de la frase anterior a la que aparece en la pregunta, aparece me has visto contemplando mi rostro. Y eso define la letra A. Claro, súper bien lo que dice Matías. Si se fijan, acá volvemos al tema que habíamos hablado antes. Acá habla como la crueldad del tiempo, me acostumbré lentamente a la crueldad del tiempo, y acá uno diría como, ya, pero en esta frase no aparece el cuerpo. Pero vemos que en el resto del texto sí aparece. Pues ahí Matías nos decía, por ejemplo, que aparecía que se contemplaba el rostro, vemos que hay un montón de cremas, habla al principio de los espejos. Entonces, claro, no lo dice de manera tan directa, pero claro, está hablando algo con el cuerpo, porque por ejemplo está hablando de cómo se ve él. Muy bien. Y algo más, por ejemplo, ¿por qué el tema de las situaciones tristes no podría ser tan como que pierda un poco de posibilidad? ¿Qué elemento lo hace descartar esta? ¿Por qué? Vamos, vamos, chiquillos. ¿Qué podría hacer? ¿Qué más podría hacer? ¿Algo más? O ya con la primera, con la justificación de la que han convencidos y convencidos. Chiquillos, recordar que es súper importante poder estar consciente de por qué yo descarto algo. Eso me sirve N para la prueba, me sirve N para obtener como un proceso metacognitivo. ¿Cómo estoy pensando? ¿Por qué estoy descartando? No solo el tema de descartar. Así que traten de hacer ese ejercicio que ahora la profe le está preguntando. A ver, ¿por qué esta no? Es súper útil, súper útil. Claro. Sí, porque al final, cuando uno está haciendo el ejercicio, uno tiene como esta especie de diálogo interno, uno dice, ya, bueno, pero esta, ¿por qué la voy a descartar? O ¿por qué no estoy segura? A veces uno le pone una flechita o una cruz, pero hay que hacerlo como ese diálogo explícito, porque bueno, así además quienes ya están, quienes de repente tienen ciertos tipos, de repente se han dado cuenta de ciertas lógicas, lo logran comunicar, lo aclaran y los demás también van aprendiendo. Entonces, es importante que lo vayan haciendo, aunque a veces puede parecerles medio obvio, o de repente sea difícil de comunicarlo, es importante intentarlo. ¿Por qué podrá hacer? A ver, ¿quién podemos preguntarle? ¿Por qué descartó esta, por ejemplo, la Dafne? ¿Por qué situaciones tristes no suena tanto? Podría no ser. Ay, profe, yo no sé, yo ya me equivoqué ya. No, pero es que hay que revisar. Miren, voy a silenciarla porque está como yo, con mucho ruido. Pero no se preocupen, miren, yo insisto, en esto muchas veces uno dice, me equivoqué,
pero lo importante es como ir viendo. Muchas veces ¿saben lo que pasa muchas veces? Que uno se confía tanto que uno responde bien, que uno no sabe muy bien por qué está contestando bien. Entonces, también es importante seguir haciendo el proceso. Sí, Matías, adelante. Profe, es que yo encuentro que no delimita algo negativo o positivo hasta el final del texto. Claro, Entonces, de apreciarlo como algo triste, no creo que sea correcto. claro, claro. O sea, acá pareciera más bien como el tema, uno podría, en el fondo es como la evaluación de uno decía, hoy qué triste mirarse en el espejo y ver que el tiempo pasa por uno. Pero claro, eso como usted muy bien dice, es como más bien como, no lo podemos sacar más bien con el sentido, tiene más bien que ver como con una evaluación que uno hace. Y lo otro, como hablábamos recién, relacionarlo siempre con lo que dice el texto. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Ah, claro, acá está la respuesta correcta. Claro, la crueldad del tiempo. Y vemos también esto que tenía que ver como con el cuerpo. Entonces vemos como qué relación tiene como crueldad del tiempo con la decadencia del cuerpo. Claro, porque el tiempo pasa por el cuerpo. Ustedes son muy jóvenes, pero la verdad es que después con el tiempo empieza como el cuerpo empieza como a debilitarse, no empieza como que a contrario de otras cosas, como que a la medida que pasa el tiempo, el cuerpo como que empieza también a tener sus reacciones. Entonces ahí está la relación. Pasemos al siguiente. Ya, este también es de 3, después vamos a ir con algunos que son un poco más complejos. Ya, ¿quién puede leer este? ¿Quién podrá hacer? El Cristóbal ya leyó, así que está como en salvado. La Jazmín, ¿podrá leer este texto? ¿Tiene buen audio, Jazmín? Me acuerdo que la otra vez parece que tenía un problema. Ya, Ya. pocos actores recuerdan con claridad en qué momento de la infancia o la adolescencia brotó el deseo de pasar de la sombra a la luz, pero saben muy bien cuándo se dijeron, a diferencia del resto de nosotros, de aquí arriba no me baja nadie. Todos queremos ser el centro de atención, pero la mayoría soportamos mal ser observados. La conciliación de esa paradoja es quizá la primera diferencia entre los actores y los demás mortales. Marco Ordóñez, telón de fondo. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Ya, entonces, leyó muy bien. Vamos a revisar. La expresión que nos preguntan es pasar de la sombra a luz, pero antes de eso, ¿de qué trata el texto? ¿En qué consistía el texto? ¿Qué revisamos? ¿Y este texto qué será literario, no literario? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les tinca esto? ¿Podrá ser un cuento? ¿Qué podrá ser? ¿Qué tipo de texto será, por ejemplo? Me sonó ¿Alguien? más a como una autobiografía o una biografía. Ya. Entonces podría ser como un texto que quizá no es no literario, quizá él está hablando como de su propia vida, ya, podría ser como un texto quizá como más testimonial, porque habla como, eh, y eso habla como de nosotros, habla como la mayoría soportamos, por ejemplo, ahí se ve como un nosotros presente, muy bien. Quizá podría ser también otro tipo de texto, pero tiene que ver con un texto que no es solamente literario. ¿Y de qué trata este texto? ¿Qué observan ustedes? ¿Habla de un proceso? ¿A cuál se refiere? ¿A qué referirá el texto? ¿Hay alguna idea que podríamos resaltar? ¿O qué les parece? ¿Encuentran que esto es cierto, es falso? Profe, ¿Mm? no sé si es la palabra, pero como salir a así como fama o algo por el estilo. ¿Ya? Pero veamos si será a la fama, porque hay alguna pista que nos diga la fama o quizá revela otra situación similar a esa. ¿Hay alguna pista que nos diga que habla de la fama o quizá puede ser una situación que se parezca a la fama? ¿Qué podrá ser?
Quizás sea egolatría o egocentrismo, profe. Ya puede tener que ver como con el ego, que vemos que también la fama está muy relacionada con eso, pero yo diría que el texto no aborda tanto la fama, sino algo similar a eso, y ahí el Matías nos da una pista, el tema del ego. ¿Y en qué momento específico está hablando? ¿De qué época habla este texto? Si se fijan, habla como de un momento, porque por ejemplo el ego, pero ¿de quién? ¿Quién dirían ustedes que es el sujeto? ¿O qué característica tiene ese sujeto? De la infancia o adolescencia de los actores. Claro, habla exactamente, muy bien ahí el Daniel. Claro, habla de la infancia y la adolescencia. Y vemos que también ahí tiene que ver con algo como con el yo, con cómo aparece. Ya, bueno, ya igual indagamos un poco en el texto, así que vamos a las votaciones para luego revisar. Hoy tengo que relanzar la votación, ahora sí. Y ahora sí. Es la pregunta 2, pero para que no se... Van 3 contestados. Le han contestado 4. Ya, quedan 20 segundos. 20 segundos, sí. Ahora quedan 15. Pasa rápido. Le han contestado casi te falta uno nomás. Ya, entonces vamos a revisar porque creo que falta alguien, pero quizá uno de los profes. Entonces, vamos a ver cuál era el resultado. 1, 2, 3. Les voy a compartir los resultados. Ya, vemos que ganó la B, pero también algunos votos se fueron por la A. Y vemos que la tercera ya no era así, no, ni por si acaso. Voy a dejar de compartir los resultados. Entonces vemos que la que va a salir, la que salió era la B, y apreciar al aire libre, esta ya iría descartada. Adiós. Ya. ¿Por qué sería salir del anonimato? A ver, ¿quién se la juega por explicar por qué sería salir del anonimato? Bueno, le voy a preguntar a alguien en realidad ahora directamente. A ver, ¿a quién le puedo preguntar? A la Fabiana. Fabiana, usted que está ahí, en el momento del espiritismo. ¿Está ahí, Fabiana? Sí, profe, aquí estoy. Ya, muy bien, Fabiana. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Fabiana, cuénteme, ¿cuál cree usted que es y por qué? Yo creo que es salir del anonimato, ¿Por porque qué? se refiere a pasar de la sombra a la luz, de estar como detrás a ser alguien observado. Ujú. Por eso ahí después dice que es el centro de atención, y habla también de la paradoja de que les gusta ser el centro de atención, pero no soportan tampoco el ser observado. Claro. ¿Ya? Entonces el pasar de la sombra a la luz es desde estar desde el anonimato hacia ser alguien conocido. Ya, muy bien, Fabiana. La verdad es que, como nos dijo la Fabiana y como la mayoría señaló, la respuesta es claro, es salir del anonimato, y ahí también se conjuga con esta idea que nombró la Bibi, que si bien dentro del texto no habla de la fama, tiene que ver con un proceso parecido, que tiene que ver como esto, como salir, como pasar a ser observado. Claro, en la fama esto se exacerba, pero si se fijan, hace un buen símil de lo que ocurre. Y que ahí complementaba muy bien la Fabiana explicando cómo uno pasa al centro en cierta época. Ustedes recordaban cuando eran chicos que de repente, claro, como que uno de repente está como muy atrás y de repente para allá salga adelante, y claro, de repente eso se puede disfrutar, pero también esta idea de que pueda ser observado, también una idea que puede desagradar. Ahora, veamos, ¿qué idea podría habernos hecho creer que era la A? ¿Y por qué no era finalmente? Más allá de que haya otra que era una mejor respuesta. ¿Por qué la A podríamos haber pensado que podía haber sido, pero al final no era? Yo sé que esto, algunos dijeron no, al tiro probablemente pusieron la B, pero ¿por qué podría ser? ¿Por qué nos podríamos haber distraído con esta? ¿Por qué nos podría haber convencido? Yo creo que con la parte que dice, todos queremos ser el centro de atención, pero
Ahí Samuel parece que lo escuché cortado. Ah, espere, a ver. Es que en una parte dice todos queremos ser el centro de atención, pero la mayoría soportamos mal ser observados. Claro. Sí. Aparte, como que también menciona actores y... Claro. Muy bien. Claro, igual habla como del conocimiento, o más bien del conocer, pero en este caso más que como de conocer algo, como de aprender algo, en este caso tiene que ver como con ser conocido por los demás. Entonces puede que haya sido por eso que algunos pusieron, pero claro, en este caso la respuesta era la B. Entonces tienen que fijarse siempre en el contexto que nos va a dar una guía de lo que es. La profe Nico parece que quiere decir algo. Sí, quiero decir algo, Javi, si me lo permite. Por supuesto, adelante. Ya, que yo estaba muy atenta aquí, ¿eh? Cuesta concentrarse cuando uno no está haciendo la clase, así que estoy de aquí de estudiante con los chiquillos. Ya, mire, que yo estaba pensando que aparte de la prueba, PCU anterior, PTU ahora, como sea, siempre se van a considerar como los mismos distractores para armar preguntas de alternativa. Y dentro de los distractores están algunos que son muy generales o muy amplios, como que se van mucho más en relación a lo que de verdad nos está solicitando la pregunta y que se relaciona con el texto. Otros que no son muy generales, sino que son muy específicos. Entonces, me está incorporando ideas secundarias o información que de verdad es irrelevante y que no tiene que ver con lo que también se está solicitando dentro de la alternativa. Por eso, lo que hizo la profe Javi al principio, cuando leímos el fragmento y les preguntó cuál era la temática, es súper importante, porque usted tiene, en todo momento, tiene que tener claro cuál es el tema, cuál es la idea principal, cuál es lo secundario, porque así también me sirve para discriminar entre los distractores que hay presentes dentro de las alternativas. Y los que son distractores muy específicos comienzan a meter dentro de las alternativas información secundaria, que es irrelevante, que no nos sirve. Otros no tienen nada que ver relativamente con lo que se está presentando en la pregunta. Pues la C la descartamos yo creo que todo inmediatamente porque no se relaciona con el fragmento, no tiene nada que ver con el contenido. Y otras que tergiversan o hay sobreinferencias. Y yo creo que la A, pasar de la ignorancia al conocimiento, es uno de los tipos de distractores que están tergiversando un poco la información, pues están jugando con nuestra mente, diciendo que estamos ya a pasar de la sombra a la luz, quizás se está refiriendo y tratar de jugar con nosotros de que la sombra se asocie con el no conocer, con estar en la ignorancia, y conocer la luz es tener el conocimiento, como que está tratando ahí de hacer esa asociación, esta alternativa, para tergiversar la información que se nos está entregando en el fragmento, pues, y así no equivoquemos. Entonces, ese tipo de distractor igual es súper cruel porque intenta jugar con todo toda nuestra activación de metacognitiva en relación a la comprensión lectora también, pues tenemos que estar súper vivarachos en ese sentido. Y salir del anonimato es la que se relaciona más con el fragmento en sí. Todo lo tenemos que relacionar siempre con el fragmento, y aquí hay un ejemplo específico de cómo el saber la temática me va a ayudar a encontrar la alternativa correcta, porque la A nos puede servir, pero te está tergiversando la información del fragmento, entonces un distractor que no sirve, que no es. Eso nomás quería decir. Y Javi, súper muchas buena la gracias. aporte de la profe Nico, porque la Dafne también le robo este ratito nomás a la Dafne, que también nos quería decir algo, porque lo que es importante, chiquillos, los conectores, o sea, los distractores tienen ciertas lógicas, como dijo la profe. Los distractores, claro, están estos que sobreinfieren, estos que generalizan, algunos que son demasiado vagos como para colocarlos como opción, pero claro, este es un conector, o sea, un distractor, ya me confundí con... tiene que ver con que distrae en el sentido que tergiversa la información. Entonces, claro, uno dice, pero esto lo asocio con esto, y claro, es como cuando ahí uno ya empieza un poco como a ponerse, a crear como ciertas ideas, pero que dentro, que podrían ser, pero que en el fondo dentro del texto no se afirman. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque también incluso eso lo usan mucho a veces algunos medios de información, que claro, ocurrió tal hecho, y nos muestran otro. De hecho, voy a traer un video cuando me vuelva a tocar. Entonces es importante también que ustedes puedan ver el texto y también en un sentido amplio. Aunque de repente ustedes digan, pero yo sé que pasar de la sombra a la luz, ignorancia, conocimiento, lean el texto siempre,
aunque uno pueda generar cierta expectativa sobre eso. Ya, así que muchas gracias por el aporte de la profe Nico, estuvo súper bueno. Dafne. Profe, yo sé que me equivoqué y puse la A, pero ya me había guiado con donde dice de aquí arriba no me baja nadie, por eso me equivoqué yo. Claro. Ah, ya. Pero veamos, porque está súper bueno lo que usted nos dice, para ver por qué esta frase, veamos, de aquí arriba no me baja nadie. De la ignorancia al conocimiento. Claro, en general también acá vemos que este estado de sombra-luz es como un estado que pasamos como de algo oscuro, algo negativo, a algo como positivo. Generalmente asociamos la sombra a lo negativo y la luz a lo positivo. Y de aquí arriba no me baja nadie, pero saben muy bien cuando dijeron la diferencia de aquí arriba no me baja nadie. Claro, en el fondo podría ser como que uno entra en otro estado, entonces eso podría hacernos pensar en esta otra conexión, pero si se fijan acá en esta otra parte, porque esta parte es como más, si se fijan, toda esta parte es como bien, como lenguaje connotativo. Brotó el deseo, la claridad, en qué momento. Más connotativo y después pasa mal o directo. Todos queremos ser el centro de atención, pero la mayoría soportamos mal ser observados. Entonces acá, en esta frase que la Fabiana ahí la parafraseó muy bien, vemos que acá en el fondo está como la claridad. Muchas veces pasa esto con los textos que no son literarios. Son textos que son muy, van a aportar una parte así muy simbólico todo, y después bajan un poco más a lo más directo. Entonces eso también es otro tip. Cuando les pase eso, revisen bien el texto porque generalmente ahí va a haber una frase o un par de frases que pueden ser más aclaratorias. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Y acá, claro, era salir al anonimato. La otra gracia que tenía este texto, y acá termino, era que también como salir al anonimato, nunca nos habla del anonimato en el texto, entonces, claro, no es tan obvio. Ya, ahora vamos a ver otro. ¿Quién me puede leer este? Este es un poema, este es de Benedetti. ¿Quién lo puede leer? Voy a escoger a alguien, antes que lo diga. Ya, el Samuel. ¿Podrá leer el Samuel? El Samuel que además como que hace lectura dramatizada del Samuel. ¿Dónde está el Samuel? ¿Puede leerla? Sí, es que sí. Ya, dele nomás. ¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con esa incontenible tranquilidad? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo se activa la lápida con el sembradillo, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla? Muchas gracias, Samuel. Y la pregunta del texto, pero no la vamos a revisar, vamos a hacer el mismo proceso, vamos a revisar un poco el texto, ir diseccionándolo, es a qué se hace referencia la expresión esa batalla del poema leído. Ahora, mecanismos de correferencia. ¿Qué significa esa batalla? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué pista nos da eso? Cuando nos decimos, por ejemplo, esa niña, ¿qué pasa cuando hacemos ese tipo de menciones? ¿A qué se referirá? Cuando, a ver, ¿alguien se le ocurre que podrá servirnos qué pista nos da esto? Cuando nos dicen como esa batalla, obviamente se refiere como a todo lo que habló antes. Entonces, tenemos que ir, que no es solamente esta estrofa cortita, sino que probablemente todo Hay esto. que ¿Será el hombre? hay que identificar dos elementos que se contrapongan, ¿cierto? Que estén ahí, Claro. que batallen de cierta forma. Claro. Ahí el profe ya nos dio una pista muy poderosa sobre el texto. Entonces, ahí obviamente batalla, dos elementos que se contraponen. A eso es cuando yo también me refiero que hay que diseccionar el elemento, así como nosotros decimos ya, luna, noche, femenino, vemos batalla, pelea, contraposición, dos sujetos, o dos elementos. Entonces, eso también nos referimos cuando ustedes vayan diseccionando, vayan viendo, por ejemplo, si le hablan de guerra, también tienen que ser dos elementos que estén contrapuestos. Uno no pelea, a menos que sea una guerra con uno mismo, como veíamos en la canción de hoy día. Pero de una u otra forma hay una guerra con alguien pelea con alguien. Entonces ya, yo creo que ahí tenemos una pista muy poderosa y algunos elementos que vean que se contrapongan. Esta igual yo creo que la vamos a resolver fácil. Pero, ¿cuáles elementos se contraponen? ¿Qué elementos ven que podrían estar siendo los que batallan?
elementos podrían ser? Ahí el Cristóbal que la semana pasada, la Vivi igual había, Vivi adelante, que no me fijé que se había desmuteado. No sé, profe, ¿puede ser la vida y la muerte? No voy a decir nada porque tienen que contestarlo, pero vemos que hay unos elementos que se contraponen. ¿Ya? ¿Algún otro elemento más que se contraponga? No voy a decirle todavía nada para que veamos la respuesta. ¿Cuál más podría ser? ¿Ver algún otro elemento que se contraponga? ¿Saben lo que se El horror y el amor es la segunda estrofa donde se menciona. Claro, el horror y el amor. Ya, Podría muy ser bien, también horror, alegría, ¿cierto? claro. Ya, entonces, bueno, sin más, los voy a dejar que ustedes voten, que escojan cuál creen que es la correcta. Ahora voy a cerrar esta votación porque tengo que poner la segunda. Y vamos a ver cuál ustedes creen que puede ser. Voy a iniciar ahí la votación. Vamos a ver cómo van las votaciones. 4 han votado, 5 han votado. La mitad. Vean ahí qué elementos nos pregunta qué significa esa batalla. Vimos que la batalla no tendría que ser algo que se refería anteriormente. Y también vemos que en este caso ya están casi todos contestados. Voy a esperar uno más, me falta alguien más que vote. Que no sean los profes, quizás los profes igual votaron. Pero, claro, me faltaría alguien más. Ya, voy a cerrar la votación. 3, 2, 1 y les voy a mostrar los resultados. Ya, la alternativa que salió, favorita, es la C. Y que claro, calza, bueno, y por eso no elige nada a la Bibi, para no tampoco, pero ahí nos dijo como la pista fundamental que tiene que ver con el tema de la vida y la muerte. Es una lucha entre estos dos elementos. La otra opción que fue que tuvo un voto, pero que igual era una opción poderosa, era la imposición sobre la vida, de la vida sobre la muerte. Pero ¿por qué esta, uno al final podría decir, por qué esta era lejos el mejor distractor? ¿Por qué uno al final decía, no, en realidad es la lucha entre la vida y la muerte y no la imposición de la vida sobre la muerte? ¿Quién me podrá ayudar con esta? De hecho, siendo yo el que votó esa, simplemente creo que me equivoqué en elegir. Ah, Pero ya. Ya, entonces al final todos habían votado por la correcta, pero de todas maneras veamos, ¿por qué esta no puede ser? Porque esta era el mejor distractor, porque era la única que también hablaba de vida y muerte, junto a la C. ¿Por qué esta no podría haber sido? Matías, adelante. Porque en el poema no hay una conclusión donde imponga uno sobre otro, no hay una clara superioridad de un sentimiento hacia otro o una ocasión hacia otra, la vida sobre la muerte o así sucesivamente. Claro, claro, súper bien. En el fondo, acá no se dice cuál de los dos elementos gana, de hecho, solo pregunta cómo compaginar la aniquiladora y de la muerte con ese incontenible afán de la vida, se pregunta, ni siquiera está seguro cómo se mantiene esta lucha. Entonces, claro, él nos señala que la vida finalmente se sobrepone sobre la muerte. Y si se fijan, esto también nos vuelve a lo que nos dijo la profe Nico muy sabiamente, que esto es un típico distractor que también tergiversa, porque muchas veces, ¿qué hacen? La gente suele tener ciertas evaluaciones, uno dice, no, la vida está sobre la muerte, quizá alguno piense que no, pero es una idea que podría ser bastante recurrente. Entonces a veces también ponen frases que uno podría estar de acuerdo y uno vota como casi como por su opinión. Entonces también hay que cuidar eso. Yo sé que ahora lo hicieron bien, súper bien, pero a veces también estos son tan pillos que a veces buscan a uno confundirlo o confundirlo. Así que vamos con la otra. Claro, la lucha de la vida y la muerte. Muy bien. Y ahí este está bueno, este está un poco más difícil. Y este creo que apareció en una prueba, así que este es de real. Así que vamos a ver el último. ¿Quién va a leer? Ya, uno de los profes que me ayude, porque el chiquillo ha leído. ¿Quién puede leer? Yo leo. Ya, vamos con él.
Déjenme correr las ventanitas que me tapan el... Espérame. Sí, dale, no. Ahí sí. Dice, la segmentación geodemográfica nació en los Estados Unidos a mediados de la década del 70 y está basada en el principio de que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Así, pequeños grupos definidos geográficamente por personas similares pueden ser identificados y combinados con grupos similares de otras áreas geográficas para crear segmentos que tienen similares características socioeconómicas o de estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Entonces, la expresión que está ahí subrayada y por las que nos preguntan es ave del mismo plumaje vuelan juntas. Ya, acá los únicos que les voy a pedir, porque esta también, ya la última no los voy a ayudar, esta sí los voy a ayudar un poco, pero es más o menos para que sigamos haciendo evidente el proceso, como que lo que más tiene que quedarle a ustedes, chiquillos y chiquillas, es que esto tiene como ciertos procesos, como que uno lo marca y yo ya sé que lo van cada vez consolidando más, es como ver el proceso cuando uno hace esto, como decía el profe Joaquín, el proceso metacognitivo. Entonces acá lo que vamos a hacer es que ustedes me digan, ¿hay alguna idea, frase, palabra que nos podría ayudar a encontrar qué quiere decir esto de aves del mismo plumaje vuelan juntas? Porque el texto pareciera que no está hablando de los pájaros. Es que yo creo que igual menciona una década. De mencionar eso, igual es como que se puede tomar en cuenta el periodo en que se hizo eso. Y ahí se ve como, ¿qué quisieron decir con esa frase? Ya nos dice una década y un lugar. Entonces, claro, ya igual eso nos podría dar una pista. Quizá ustedes recuerden, no sé, las películas 70, Estados Unidos, pero además de eso, ¿qué otra frase a ustedes les da como que en el fondo explica qué significa esto, aves del mismo plumaje vuelan juntas? Pero está bueno lo que dice el Samuel, porque cuando nosotros decimos ya, si ustedes le dicen Japón, o yo les digo, no sé, África, la imagen, el imaginario que se nos viene es diferente. Pero ahora veamos, alguna frase que ustedes digan, pucha, quizá esto me suena a que nos explica un poco. ¿Qué idea nos explica, qué frase explica esto de aves del mismo plumaje vuelan juntas? Profe, Dele, Vivi. Adelante. a mí no sé, se me ocurre en la parte donde dice características socioeconómicas o estilo de vida. Características tienen similares características o de estilo de vida. ¿Ya? ¿Y quiénes tienen esas similares características socioeconómicas o de estilo de vida? ¿Quiénes tendrían eso? Yo creo que en la parte del texto donde dice pequeños grupos definidos geográficamente por personas similares pueden ser identificados y combinados con grupos similares. Ya. Yo creo que con eso tenemos suficiente, entonces pongan atención. Ahora, lo que les quería decir es que una de las cosas que suelen hacer los textos no literarios, cuando usan este lenguaje más connotativo, tienden a explicarlo después. Entonces muchas veces van a encontrar, no sé, por ejemplo, un fenómeno que va a tener un nombre connotativo, un nombre simbólico, y después lo van a explicar. Entonces no se van a poner la operación éxito, por ejemplo. Esto significaba tal cosa. Entonces, ahí ustedes tienen que fijarse en la explicación, porque la explicación van a encontrar muchas veces cuál es la relación entre estos dos elementos. Ya, supongamos. Entonces ahora vamos a ir a la votación. Voy a relanzar la votación. Y pueden votar ya. En este caso está más difícil la opción. Si se fijan, estamos como aumentando progresivamente la dificultad. Voy a decir las opciones en caso de no las vean bien. A, los seres humanos tienden a vivir en comunidades. B, la población está dividida en clases sociales. C, los segmentos poblacionales tienden a diferenciarse. D, gente con igual estilo de vida se copia los hábitos. E, personas con similar bagaje socioeconómico tienden a vivir cerca. Ahí voy a ver cómo van las votaciones. Me sale que han votado 3. Este igual estaba más difícil. ¿Cuál podrá ser?
Me sale que solo 3 han votado. 4. Voy a dar 10 segundos más. Me faltan, han votado solo 4. ¿Cuál podrá ser? Acuérdense que esto es totalmente anónimo, así que nadie ve lo que contestaron, solo vemos las principales tendencias. Nadie, no se ve nada más. Vamos a ver quién más. 5, 4, 3, 2, 1. Esta parece que está desordenada. Ya. Vamos a ver, porque en este caso, esta igual estaba más difícil. Yo creo que de todas las que hemos visto, esta es la más difícil. Finalizar votación y compartir los resultados. Y tenemos 2 opciones que están empatadas, que son la C y la E. Vamos a ver qué tal. ¿Les sale la votación compartida? Sí, ahí sale. Tenemos que C y E obtuvieron la misma cantidad de votos y que la B también tuvo su voto. Entonces vamos a revisar por qué. Ya, en primer lugar, como nos decía ahí la Vivi con el Cristóbal, bueno, ahí salió todo nuevamente marcado. Vemos que en esta frase encontramos la explicación de lo que significa. Pequeños grupos definidos geográficamente por personas similares pueden ser identificados y combinados con gustos similares de otras áreas geográficas para crear segmentos que tienen características socioeconómicas o de estilo de vida. Entonces, esto quizá, ¿a qué les recuerda a ustedes? ¿A qué les recordó? ¿Lo asociaron a algo? ¿Como de la vida? ¿Pasará algo así en Chile? No, como La segregación urbana, yo creo. Sí. Claro, muy bien. ¿Cómo, Samuel? Segregación urbana o social, más que nada. Claro. Claro, eso pasa, como que uno también podría ver en Santiago que, no sé, pues en general los vecinos de uno como que tienen características bien similares como a las que tiene uno también. Y también como la gente que vive en ciertos sectores tienden como a tener ciertas características similares. Ya, entonces eso estaba claro. Yo creo que la idea estaba claro, pero ahora había que buscar la frase que mejor diferenciara esto, o que mejor explicara esto. Entonces la frase es, aves del mismo plumaje vuelan juntas. Ya, entonces, voy a hacer, está la C, la E y la B tuvo un voto. La D, adiós, la A, adiós. Ya, veamos por qué podría ser la B. ¿Por qué podría ser la B? ¿Hay algún elemento que nos dé alguna pista que podría ser la B? ¿Por qué podría ser esta? ¿La B, dice usted? Sí, pensando, no importa que no la hayan colocado, sino como tratando de pensar como, ¿por qué Estilo de podríamos vida. pensar esto? ¿Ah? Tienen similares características socioeconómicas o estilo de vida. ¿Ya? ¿Y hay algún elemento que nos haga dudar de esta respuesta, de que la población está dividida en clases sociales? ¿Habrá algún elemento? ¿Por qué no podría ser la B? ¿A alguien se le ocurre por qué? Matías, ¿por qué podría ser? Profe, yo creo que es porque, o sea, personalmente la alternativa E y B se diferencian, o sea, se descartan cuando aparece em, el último verso donde dice características socioeconómicas o de estilo de vida. De estilo de vida descarta esas dos y se quedaría solamente la C. Ya. Usted dice que la C sería la correcta. Sí. Ya. Con similar, dice los segmentos poblacionales tienden a diferenciarse. Pero, ahora les voy a agregar una cosa extra. Pero fíjense, ya estamos viendo la idea, pero hay que fijarse bien por lo que nos preguntan, que parece como algo obvio, como de perogrullo, pero fíjense que lo que nos preguntan, más que esta idea en general que vimos ahí, que revisamos anteriormente, es la frase en particular, aves del mismo plumaje vuelan juntas.
Entonces, en el fondo hay que explicar esa frase, aves del mismo plumaje vuelan juntas. ¿Qué significa esto de volar juntas? Estar cerca, o sea, unido. Yo por eso puse la E, porque al final, en base al texto y combinándolo con la frase, la E es la que me hace más sentido. Sobre todo abajo cuando ponen que se crean segmentos que tienen similares características socioeconómicas o estilo de vida. Muy bien. Sí, chiquillos, chiquillas. Esta, si bien, era nosotros acá lo que hicimos y lo que podría, y yo también probablemente al principio, a mí me costó esta resolverla, es eso, que uno ve como, ah, claro, esta idea habla de que hay clases sociales, que se tienden a diferenciar estos segmentos, pero lo que no hay que olvidar es la frase que nos preguntan. Y la frase que nos preguntan es volar juntas. Y si vemos, como vemos volar juntas, si hiciéramos un círculo, que acá no lo puedo hacer tan bien, veríamos que el volar juntas, la frase que más se parece efectivamente es vivir cerca. En cambio, lo otro no habla más de diferenciarse, de que está dividido. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, si dijera como aves de distinto plumaje vuelan separadas, podrían ser esas frases. Pero en este caso, vemos que nos dice aves del mismo plumaje y vuelan juntas. La gente que tiene un similar bagaje, que quizás esa palabra es como una similar como, ¿cómo decirlo?, clase socioeconómica, tienden a vivir cerca. Entonces, por eso esta era la E. Pero igual era difícil, hasta yo encontré que era la más difícil. Pero ¿en qué hay que fijarse? En resumen, como en estas preguntas. ¿Qué habría que fijarse? A partir de lo que vimos en esta pregunta. ¿Qué habría que fijarse? Centrarse bien en la expresión, yo creo, y no como buscar la idea del texto, sino la Claro, expresión. exactamente. Siempre hay que centrarse muy bien en la expresión que nos preguntan. Porque, por ejemplo, igual el texto puede hablar todo el tiempo de algún elemento, pero de repente nos van a preguntar un elemento que quizá ni siquiera es el principal. Entonces ahí es cuando juegan con uno, juegan con nuestra mente. Y claro, la que es correcta, claro, la frase en el fondo es cierta en relación al texto. O sea, si me dicen cuál de estas es una inferencia, cualquiera de estas que ustedes pusieron, la población te divide en clase social, los segmentos poblacionales tienden a diferenciarse, pero también serían correctas. Son inferencias que son reales. Pero lo importante es ver qué nos preguntan, porque ahí se va a diferenciar. Ahora, lo último que vamos a hacer es revisar un texto, pero vamos a trabajar con vocabulario un poquito, pero solo un poco. Ahí está la correcta. Ah, no, es que lo que pasa es que en esta, claro, ahí está. Me pasa que esto que se me copian y que sale. Ya. Ahora, esto muy brevemente, lo vamos a ver porque esto igual lo hemos trabajado en clase, pero lo hemos trabajado con los matices, hemos estado viendo harto eso. Vamos a trabajar brevemente con la interpretación y el vocabulario. Es importante recordar que los ejercicios de análisis, o sea, de ejercicios de vocabulario, tienen que ver principalmente con dos habilidades, con analizar e interpretar. Cuando nosotros revisamos una palabra que no conocemos, tenemos que buscar esa palabra en un espacio en común. Por ejemplo, ya, ¿qué lugar ocupa esta palabra dentro de un texto más grande? Pero lo que nos va a guiar siempre es la interpretación del texto. Por ejemplo, que una palabra pueda adoptar un significado u otro va a depender del sentido del texto. Por ejemplo, ya, esto es un spoiler, era un texto que no alcanzamos a abordar, que por ejemplo habla de los reyes y los laberintos, que creo que se llama así, pero por ejemplo habla de los laberintos y esto tenía relación con un desierto. Entonces ya, pero ¿qué relación hay? Si en el texto existe esa relación, es válida, puede ser esa palabra. Puede que un laberinto signifique un desierto, o que un desierto signifique un laberinto. Pero si dentro del texto esta relación no se señala nunca, no, imposible que signifique eso. Entonces el texto siempre va a ser lo que va a dar la interpretación. Así que vamos a ver un pequeño texto, este es un texto narrativo, este se lo voy a leer yo, y vamos a buscar las palabras en cada una de estas. Estas vamos a hacerlas como colectivo, no vamos a votar, porque como son varios va a ser más fácil. Entonces, voy a leer el texto. Dice, el hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su amigo, de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo, que de inmediato se convirtió en oro. Se lo ofreció al pobre, pero éste se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra, que se convirtió en un león de oro.
macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. ¿Qué más deseas, pues?, le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó el otro. El dedo Penmenglum. Ya, entonces, ¿qué pasa con este texto? ¿De qué trataba este texto? Soy un hombre que lo que tocara con el dedo se convertía las cosas en oro. Claro. ¿Y qué Y pasaba con...? Dale nomás, amor. digo pobre. Claro, ¿y qué pasaba con el amigo? Siempre quería más, era, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo caracterizaríamos a este hombre? Codicioso. Codicioso, tal cual. Claro, como que ya no le bastaba con un ladrillo y un león de oro macizo, sino que quería el dedo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, si se fijan, el sentido de ahí ustedes lo buscaron. Entonces acá, esto es básicamente un pequeño relato que busca ilustrar lo que es la codicia, que es como este deseo de tener más. Y tenemos que también acá pasa algo que está fuera de nuestro mundo. ¿Cuál es el hecho extraño que ocurre, que no nos calza con nuestras leyes de mundo? ¿Cuál es el hecho extravagante, extraño, raro, inusual? Y que le da el nombre al texto. Profe, Ujú. cuando en la parte donde dice su amigo tocó con el dedo un ladrillo. Claro, muy bien. Claro, este hecho inusual, que es que toca el dedo con el ladrillo y lo transforma en oro, es como lo que guía el sentido. Entonces, obviamente esa es la idea central que tenemos que mantener, porque si se fijan, varias de las preguntas que nos hacen de vocabulario están relacionadas con ese propio hecho. Entonces veamos, la primera pregunta, la primera palabra es, este tenía un poder sobrenatural. Nos dicen el antiguo amigo, este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Ya, ¿cuál sería acá la respuesta? Tenemos característico, raro, peculiar, especial, sobrehumano. ¿Cuál podrá ser? A ver, ¿quién le puedo preguntar? A Daniel, ¿cuál podrá ser de esta? ¿O cuál descarta? Si en caso que no sepa cuál es la correcta. ¿Cuál diríamos que es? Yo descartaría la A y la B. Ya, vemos que no es ni característico ni raro. ¿Ya? ¿Cuál podría ser? ¿O cuál le pinta? ¿O cuál sigue descartando? Puede seguir descartando. Estoy entre la C y la D. La La E estoy C. igual un poco de duda. Ya. Veamos, nos dice que este tenía un poder sobrenatural. Pensemos, por ejemplo, ¿qué implica que algo sea sobrenatural? ¿Qué implica que algo sea sobrenatural? Que esté fuera de la naturaleza Claro, es como contra natura, como que va contra las leyes. En ese sentido, ya, el Daniel acá nos trabajó la primera parte, nos descartó dos. ¿Cuál? A ver, Daniel, ¿se la juega por una o todavía está inseguro? ¿O quiere pedir un comodín? ¿A que alguien más presente alguna posible respuesta? Es que, no sé, es que yo pienso que la C igual se puede descartar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar que alguien que toca con un dedo y las convierte en oro no es peculiar. Algo peculiar sería una persona con albinismo o con, no sé, una enfermedad que le afecte la melanina, que es la hormona que... Eso sería peculiar. Ahora, está entre especial y sobrehumano. Y ahí sería... Se va al texto. Ya, muy bien igual el razonamiento que hizo Samuel. Esto, si se fijan, como que muchas veces lo que ayuda es como ver ya, algo si, bueno, si esto fuera peculiar, no sé, ver a alguien, no sé, con un sombrero gigante, que sea yo, o quizá tener como algún rasgo que nos diferencie a los demás. Pero vemos que esto es algo más que peculiar. Entonces, siguiendo la misma lógica del Samuel, ¿cuál muestra? Porque, por ejemplo, pensemos ya, ¿qué sería especial y qué sería sobrehumano?
por ejemplo? ¿Qué ustedes dirían que sería especial y que es sobrehumano? Yo creo que es Profe, sobrehumano, porque al final, es que al final lo sobrehumano, como lo sobrenatural también, está sobre, en este caso sobre el humano, pero lo especial es como algo igual obtenible, Ujú, claro, y ya, ese poder que yo sepa no se puede obtener. Me estamos de hace más acuerdo. sentido lo sobrehumano, yo creo, no sé. Ujú. ¿Y la Dafne qué iba a decir? yo también digo que es sobrehumano porque eso como ningún humano puede hacer como milagro así. Para mí es como algo que, para mí sigo, está con, o sea, de verdad, estoy con la idea de que es sobrehumano, no pienso que es especial. Sí, exactamente. Era, por lo que ustedes muy bien lo dijeron, y siguiendo la misma lógica que nos dijo el Samuel, es sobrehumano, porque en el fondo, claro, algo especial puede ser, no sé, una persona que tenga una personalidad muy diferente, pero si se fijan en nuestra realidad como en nuestro mundo, las cosas sí son especiales. Por ejemplo, no sé, uno puede pensar que alguna persona tiene algún rasgo que la haga diferente a los demás, y eso lo podemos ver millones de veces. Pero ya lo que él hace es algo más que especial, es sobrehumano. Ven, y acá muestran los matices, esto es algo más intenso en cuanto a nivel de especial, por ejemplo, que ser algo peculiar o raro, pues algo que ya superó como el límite. Muy bien, veamos la segunda. Ya, y esta vamos a ir más rápido porque ya estamos como en el tiempo, sí, estamos como muy en el tiempo. ¿Estoy todavía acá? Sí, pensé que me había caído. Ya, dificultades. ¿Alguien se la jugaría con alguna de inmediato? Yo encuentro que esta está más sencilla. Tragedia. Veamos, pero veamos dificultades. Recuerden esto, que siempre hay que tratar de lograr el matiz correcto, y vemos que este pobre hombre solo sabemos que tiene dificultades de su vida. El Samuel nos dice que es tragedia. ¿Alguien piensa que podría ser otra? Vemos que el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida. No sabemos mucho más, tampoco nos describen mucho, solo nos dicen que es un hombre que se queja, que es pobre, que tiene dificultades. A Yo creo partir que de contrariedades. Profe. Ah, ya la Dafne, ¿y la Dafne qué iba a decir? yo pienso que es peligro, no sé. Ya, ya, si se fijan, y la otra las vamos a descartar. Voy a descartar la otra porque entre estas tres está la correcta. Veamos de nuevo. Yo les dije que sabemos que este hombre es pobre, se queja. No sabemos nada más ahora. Y también hablamos de los matices. Entonces, una de estas palabras se ajusta más al matiz, interpreta mejor el matiz que las otras. ¿Cuál de estas interpreta mejor el sentido? Recuerden que solo sabemos que es hombre, que es pobre y se queja. Ya han defendido tres. Alguno de los que no he hablado hasta ahora, ¿cuál defendería? ¿Quién más falta por opinar? ¿La Bibi o el Matías o la Jazmín? Jazmín, ¿cuál cree que podría ser? Profe, ¿Sí? yo creo que también puede ser tragedias. También tragedias. Sí, que las Pero ¿por otras qué? no. A ver por qué. Es que, no sé, siento que las otras no van acorde, siento. Como que no dan como para eso. En el contexto no dan. Ya. Entonces, vamos a ver. La verdad, tarararán, es que la correcta era contrariedades. Tarararán. ¿Por qué? Si bien hemos hablado varias veces que es importante el contexto, vemos que el contexto acá no nos da mucha información. De hecho, tenemos un contexto que es bastante sencillo. Nos dicen que es hombre, que es pobre, que se queja de la dificultad de su vida. No sabemos realmente qué está pasando. Y acá la que más acertada es contrariedades, porque las dificultades son elementos que son obstáculos en la vida, no son imposibles de superar. Cuando tenemos una tragedia, tenemos una situación que es muy, muy difícil, así, es más que difícil, como que llegó más allá, como que una tragedia es como una situación terrible, no sé. Piensen cuando nombran que algo es una tragedia. ¿Cuándo han nombrado que algo es una tragedia? ¿Recuerdan alguna tragedia que quizá haya ocurrido? Por ejemplo, no sé, supongamos, a ver, cuando supongamos han habido como accidentes muy, muy graves, podemos hablar, por ejemplo, de tragedia.
Pero las dificultades están como en un nivel de, si lo hiciéramos como la escalita, que yo les digo siempre, las contrariedades estarían en un nivel más bajo. O sea, las contrariedades y las dificultades. La dificultad es algo que uno puede superar, es algo que dificulta. Todos tenemos dificultades en la vida. Y algo que puede a veces hacernos la vida más difícil, más compleja, pero que más bien presenta como cierta oposición. En cambio, tragedias presentaba como algo mucho, un grado mucho, mucho más alto. En el caso de peligros, claro, nos diría que está como una situación como de, donde él se vería como amenazado. Pero la verdad es que solamente sabemos que se queja de algo y que es pobre. Quizá podría ser que el tema de la pobreza podría ser una amenaza, pero no sabemos a qué. Por lo que tampoco sería esa, sino que sería la más acertada contrariedades. Entonces, ¿cuál es el consejo? Sobre todo cuando las palabras no tengan tanto contexto y ustedes puedan conocer el significado de la palabra, traten de guiarse por ese significado que conocen. Vean si ese significado calza. Si calza, lo más probable es que va a mantener el sentido. Si no calza, por ejemplo, todos sabemos que la dificultad es que tenemos alguna complejidad. Entonces, claro, en este sentido calzaba con eso. Podría haber sido se quejara de las complejidades de la vida. Ahora puede ser que también la palabra contrariedad quizá no nos sonara lo suficiente, como que uno dijera quizá contrariedad es algo más pequeño, pero en este sentido refleja el sentido, valga la redundancia. Ya, y ahora vamos con la última, y ahora sí que sí, estas dos las vamos a hacer juntas. Hacedor, que yo creo que es de la más difícil, le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. ¿Quién sería el hacedor de prodigios, en primer lugar? ¿A cuál de los personajes se refiere? Al antiguo amigo. ¿Al antiguo amigo, seguro? ¿O quién será el hacedor de prodigios? Pero el amigo insistió que ambos, ¿qué más deseas, pues? Le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó el otro. ¿Quién es el hacedor de prodigios? Profe, Ujú. puede ser el hombre pobre. Pero, ¿por qué será el hombre pobre? Es la persona que tiene el poder. Claro, en este caso, el hacedor de prodigio es el hombre que tiene el poder, el poder del dedo. Porque acá lo vemos, el otro le dice quisiera tu dedo, por lo tanto el otro no tiene el dedo. Entonces, si el otro no tiene el dedo, este sí lo tiene. ¡Charán! Entonces, tenemos que pensar en las características de este hombre. Tiene un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Ahora veamos, ¿cuál creen que podría ser la posibilidad? Y bueno, ¿y qué hacía este hombre? Pensemos en el texto. ¿Qué hacía este hombre? ¿Cuál era su... ¿por qué diríamos que un hacedor de prodigios? ¿Qué era lo que hacía? Hacedor viene de hacer. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que hace este hombre? Convierte los objetos en oro al tocarlos. Claro, convierte el objeto en oro al tocarlo. Entonces, si ustedes tuvieran que apostar, ¿cuáles serían las correctas en este caso? Así, libremente. ¿Cuál dirían que son? ¿Cuál dirían o cuál descartan? Mejor o mejor no, digamos al tiro cuáles son. ¿Cuál Yo creo creen? que es creador. ¿Ya alguien cree que puede ser otra, la primera? O sea, la tercera, creador, o sea, hacedor. ¿Alguien cree que puede ser otra? Profe, yo, que para mí hacedor se define como cualquier deidad que hace algo. En ese caso lo que haría es ¿cómo se puede decir? Su poder para los prodigios, y a eso me refiero, que hacedor se define como Dios más que como creador de algo. Ya, pero pensemos, por ejemplo, en el texto. Está buena la acotación, pero centrándonos en el texto, pensemos. ¿Podríamos decir que este hombre es un dios o una deidad? Es que era un antiguo amigo de la otra persona, entonces yo al menos no creo que sea relacionado a un dios. Yo creo que es al creador y de milagros, que sería en la otra. Ya. Y la otra dice creador y milagros. Ya. Y veamos la otra. Prodigios. El Cristóbal nos dijo que era milagros. ¿Alguien cree que podría ser otra o están de acuerdo con que es?
Yo estoy de acuerdo, por lo menos yo estoy de acuerdo con eso. Ya, muy bien. Entonces acá para finalizar, sí, era creador y milagros. Y veamos por qué. Porque como dijo el Cristóbal, como que era un antiguo amigo, entonces debe haber sido una persona que de repente, bueno, por algo cambió, pero que al final tiene un poder de crear o de transformar. Quizá hubiera sido más correcto el transformador, aunque sonaría como si fuera algo eléctrico, pero vemos que finalmente tiene un poder diferente. Y no es como un fabricante, porque en el fondo no es como que él pasó la cuestión por una máquina y se convirtió en oro, ni un arquitecto como que construye algo, sino que vemos al final que tiene este poder como más creador y que se asocia un poco a lo que decía el Matías, que claro, deidad, de hecho las deidades a que se asocian a la creación. Y en el caso de prodigios era milagro. Así que esas eran las correctas. Ya, chiquillos y chiquillas, yo creo que ya nos hemos alargado bastante, los felicito igual porque lo han hecho muy bien. Y la idea también de interpretación era esa, como siempre buscar el sentido, que simboliza un otro elemento, pero que esa relación siempre tiene que estar motivada. Nosotros no podemos relacionar un elemento con otro porque sí, tiene que haber una relación entre esos dos elementos, eso es fundamental. Y en las clases vamos a seguir trabajando un poquito más, pero vamos a seguir un poco más con el tema de las canciones, que tienen que ahí mandarme sus recomendaciones. Así que eso sería por ahora, y yo creo que, y después viene el profe Joaquín. Así que ahora para cerrar, no sé si el profe quiere decir algo, o ustedes, comentar alguna duda, pregunta que les haya quedado. Yo que lo espero la próxima semana y que vamos con todo nomás, que terminemos arriba, hay que terminar bien. Y la poca materia que nos queda es materia importante, así que hay que seguir poniéndole empeño. Así que eso, chiquillos, yo les agradezco, les voy a poner el cierre. Así que espero que estén muy bien, cuídense mucho y estamos viéndonos nosotros en las clases en octubre. Y claro, después sigue el profe Joaquín. ¿Les queda un poco más claro o todavía sigue un poco, igual es una habilidad que es un poco difícil? ¿Sí o no? ¿No quedan dudas? A mí no me quedan dudas, profe. A mí Ya. tampoco, profe. A mí tampoco, profe. Ya, qué bueno. Ya, chiquillos y chiquillas, vayan a descansar, un gran abrazo y cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe, Chao, profes. Nos vemos. nos Chao, profe, vemos. muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.